¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Bien, queremos saber cómo queda la situación legal de Pedro Castillo tras la decisión del Congreso de la República de retirar el antejuicio político, es decir, quitarle la inmunidad. Bueno, procesalmente hablando, para poder continuar en la investigación, necesariamente se requería levantarle la inmunidad y esto solamente lo podía hacer el Congreso, más allá de los incidentes surgidos en el pleno del día de ayer respecto a la decisión tomada por mayoría para levantarle la inmunidad. Ante este nuevo escenario, la Fiscalía de la Nación ya puede continuar en la investigación y convertir esta investigación preliminar en una investigación preparatoria. En esta línea de análisis, la detención preliminar puede convertirse en una prisión preventiva, en el sentido de que, continuando con la investigación, al convertirse la investigación preliminar en una investigación preparatoria, la Fiscalía puede solicitar una prisión preventiva contra Pedro Castillo por un máximo de 36 meses. Sin embargo, esta solicitud requiere, como acabo de señalar, que la investigación preliminar se convierta en investigación preparatoria, que se plantee por escrito una solicitud de prisión preventiva al Poder Judicial, al juez que ha dispuesto la investigación preliminar, y este magistrado, de acuerdo a los procedimientos establecidos, tendrá que señalar una fecha para que se materialice esta solicitud de la Fiscalía, en la que tienen que estar presentes los abogados o el abogado que está defendiendo a Pedro Castillo y escuchar cuál va a ser su versión frente al pedido que tendría que hacer la Fiscalía sobre la prisión preventiva, y a partir de ahí, una vez escuchada a las partes, el juez de tutela tendrá que resolver si efectivamente procede o no procede una prisión preventiva. Y justamente, ¿cuáles podrían ser los argumentos del Ministerio Público para que pudiese prosperar este pedido de prisión preventiva? Entiendo que deben ser en alguna medida los mismos que se plantearon para la detención preliminar. Es decir, en otras palabras, estamos acá frente a delitos que son delitos graves, que pueden acarrear penas privativas de la libertad hasta 20 años, los elementos de convicción que han ido surgiendo a lo largo de la investigación, y un hecho muy particular es el estado de flagrancia, en el sentido de que no puede descartarse de ninguna manera que si no se dispone una prisión preventiva, estoy casi seguro que Pedro Castillo va a recurrir a una embajada de un país extranjero y solicitar el asilo. Entonces, en esa línea de análisis, la solicitud de asilo, si así se concretizara, de acuerdo a la información que se ha venido manejando, está planteado en el sentido de que la fuga es un hecho palpable y verificable. En otras palabras, si Pedro Castillo es puesto en libertad una vez terminada la detención preliminar y eventualmente el juez tendría que analizar la prisión preventiva, el peligro de fuga es un componente exigente, necesario para poder disponer una prisión preventiva. En otras palabras, Pedro Castillo, de encontrarse en libertad o con comparecencia, lo primero que va a hacer es asilarse en una embajada de un país extranjero, tratar por todos los medios posibles de evadir la acción de la justicia, y en esos términos creo yo que el peligro de fuga estaría concretizado, ¿no? Como uno de los argumentos, claro, del Ministerio Público. Ahora, ¿qué pasa con Aníbal Torres? Recordemos que él ya no es la defensa legal de Pedro Castillo, y es más, este fin de semana, a través de su cuenta en Twitter, indicó que ha pasado a la clandestinidad debido a la figura de la fiscal de la Nación y las investigaciones que también se le seguirán a él. ¿Qué pasa con una persona que reconoce estar en la clandestinidad y no acogerse al proceso que debería seguir? Bueno, una situación más o menos parecida a la de Pedro Castillo, en términos de lo que establece la Constitución, en el sentido de que, habiendo sido él premier y teniendo esa condición, está amparado también por el antejuicio. Entiendo yo que, sin perjuicio de lo que debe suceder en los próximos días, en el caso del ex premier, tendrá que ser incorporado dentro de esta investigación. Surge también la necesidad de recurrir al Parlamento para levantarle la inmunidad.
y a partir de ahí, en las mismas condiciones que Pedro Castillo, tendrá que afrontar la investigación preparatoria, en la expectativa, me imagino yo, que la Fiscalía debe también solicitar o una comparecencia con restricciones o en todo caso una prisión preventiva, en el sentido de que habiendo el expremier ingresado a la clandestinidad, es casi seguro que va a ser renuente a todas las decisiones que provengan del sistema de justicia. Pero en todo caso eso tendrá que plantearse en una audiencia en particular, respetando los protocolos y las formalidades que están establecidas en la Constitución política, y esperar cuáles serían los elementos de convicción y otros elementos de contenido procesal para que la Fiscalía, una vez iniciada la investigación preparatoria, hubiera planteado una solicitud de prisión preventiva, ¿no? Ok, es decir, el señor Torres además es un jurista, me imagino que tiene conocimiento de las leyes, pero ¿le favorece o no reconocer que está en la clandestinidad? Mira, yo tengo bastante convicción de que él va a ser renuente en negar de manera categórica y contundente que él habría participado en un hecho que está tipificado como delito en la legislación penal. Me imagino que va a argumentar, como ya lo venimos conociendo en las últimas horas, que se trata de una persecución política, que se trata de una actitud abusiva por parte de la fiscal de la Nación, achacándole la responsabilidad de todo lo que ha sucedido, pero cada uno tiene derecho a poder plantear los argumentos que considere pertinentes, y más allá de lo que diga la Fiscalía y de lo que señalen los abogados de la defensa, es un juez de tutela, el que tenga que resolver si efectivamente procede o no procede alguna medida de coerción, sin perjuicio también de lo que tendrá que resolverse en el Parlamento respecto al antejuicio, aparte, para el caso de Torres y otras personas que puedan aparecer, digamos, involucradas en estas investigaciones. Doctor Lamas Puxio, ¿y qué pasa con Betsy Chávez, ex premier también? Y justamente hace minutos mostrábamos cómo ella acusaba directamente afuera de la Diroes con un megáfono a la fiscal de la Nación por las muertes que lamentablemente se han registrado en Andahuaylas. ¿Qué responsabilidad tiene una persona que está asusando a la población? Podríamos inferir a participar de este tipo de manifestaciones, acusando de algo tan grave a la fiscal de la Nación. ¿Tiene algún tipo de responsabilidad legal? Mira, para poder ser parte de una investigación de carácter penal respecto a una denuncia en la cual se está sindicando a una persona que habría participado en un hecho tipificado como delito en el Código Penal, la única manera de poder ser partícipe en una investigación es a través de la figura de la instigación, a través de la figura de la complicidad o a través de la figura de la autoría. En el caso de la instigación son personas que no participan directamente en el hecho punible, pero sí a través de sus actitudes, aseveraciones, declaraciones o cualquier otro hecho, instigan a la población o cualquier otra persona a la comisión de un delito. Entonces, si bien es cierto, ella no está participando en forma directa con su actitud que está exteriorizando y manifestando a través de los medios de comunicación, ella podría ser incorporada dentro de estos hechos en condición de instigadora. Pero eso tendrá que ser resuelto de acuerdo a los criterios que maneje la Fiscalía, y como vuelvo a manifestar, cualquier medida de coerción contra las personas investigadas o indagadas, en principio, si están dentro de la lista de lo que señala la Constitución política, requieren el levantamiento de la inmunidad a través del juicio político o el antejuicio, y cualquier otra medida de coerción requiere la aprobación y la autorización del Poder Judicial. Doctor Lamas Puxio, es decir, en esta figura de instigación también podría acogerse el señor Guillermo Bermejo, porque tenemos conocimiento que estuvo en Ica, se habría reunido con algunos colectivos, estaría azuzando a este tipo de protestas, manifestaciones violentas que lamentablemente hemos registrado en las últimas horas y generan preocupación, no solamente porque han cortado las vías, los camiones no pueden circular, los buses tampoco, sino también por el nivel de agresividad que se
está registrando. Ahora, por otra parte, también este fin de semana, Guillermo Bermejo visitó a Pedro Castillo en la Diroes y difundió una carta escrita por puño y letra de Pedro Castillo, donde él habla de que le habrían intentado sacar unas muestras de sangre, que había un fiscal sin rostro, personas que estaban intentando desarrollar algún tipo de acción sin el consentimiento del exmandatario. ¿Usted cómo interpreta esta carta? A ver, vamos por partes, ¿no? El hecho de que una persona esté privada de su libertad, en el caso de Pedro Castillo, de ninguna manera se le puede recortar el derecho a tener una asistencia legal, una asistencia de contenido político, porque estamos hablando de una persona que está siendo investigada justamente por delitos que tienen estas peculiaridades, ha sido presidente del Perú, por lo tanto tiene el derecho a ser asistido, y cualquier persona, siempre y cuando cumpla con las exigencias de carácter administrativo, puede constituirse en un centro carcelario y verificar si se están cumpliendo o no se están cumpliendo con las exigencias que establece el Código de Ejecución Penal y otras normas administrativas. Y hablamos de los exámenes a los cuales se habría sometido Pedro Castillo. Esa es una exigencia en materia de medicina legal. Cualquier persona que es privada o detenida, lo primero que se hace es constatar si su estado físico había o no sido objeto de algún tipo de agresión, ¿no? Y en el plano toxicológico, habiéndose difundido información por parte de algunos de sus voceros de que el discurso que anunció a la opinión pública cerrando el Congreso había sido objeto de algún tipo de trastocamiento toxicológico para alterar su comportamiento, su conducta y perder noción de la realidad. Esa es la razón por la que se dispuso que se sometiera a una evaluación toxicológica. Yo creo que en esta línea de análisis, de acuerdo a lo que manifestaron algunos de sus voceros, era el más interesado en aceptar y someterse a estos exámenes toxicológicos para poder constatar y verificar si efectivamente habría sido inducido, digamos, a través de alguna sustancia a señalar lo que manifestó en su discurso. Sin embargo, si él se niega, entonces él es el que más se perjudicaría al haberse negado a someterse a estos exámenes toxicológicos, porque si efectivamente el resultado de las pericias toxicológicas arrojara, ¿no?, en el hipotético caso que así fuera, que habría sido objeto de que se le introdujo alguna sustancia, entonces eso pudiera haber sido o podría ser utilizado como un medio de defensa respecto a la hipótesis que se viene manejando sobre el particular, ¿no? Sí, doctor Lamas Puccio, pero en cuanto a las formas de realizar este tipo de análisis, el comportamiento que me imagino debe tener un fiscal cuando realiza este tipo de desarrollos, ¿cómo debe ser ejecutado? Porque aquí, por lo que infiero, la carta que emitió Pedro Castillo, la situación habría sido algo incómoda, como que lo habrían obligado, un fiscal sin rostro. La verdad es que genera un poco de incertidumbre o extrañeza, ¿no?, lo que escribió en esta misiva el expresidente. Por mi experiencia profesional, tengo serias dudas de que realizándose una diligencia en materia toxicológica de estas características, de tanta importancia respecto a lo que se ha venido aseverando de que había sido objeto de alguna sustancia para alterar su comportamiento, dudo que un fiscal en esas condiciones, en presencia de otros funcionarios, apareciera en una diligencia de esta importancia con una mascarilla o con algo que no lo pudiera identificar. Eso es materialmente imposible, porque eso vendría a corroborar efectivamente que se habría montado todo un tinglado para hacer aparecer hechos que no son ciertos. Cuando un fiscal se constituye a un centro carcelario, lo hace con personal administrativo, el fiscal es el representante de la legalidad, sus abogados tienen todo el derecho a verificar la constatación de esa diligencia, porque esta diligencia no solamente significa la sustracción de sangre o orina, sino también tiene que elaborarse un acta. En esa acta se va a señalar en forma taxativa y pormenorizada quiénes son los que participaron, cuál es la condición de los que participaron,
la identificación de los funcionarios que intervinieron, si hubieron otras personas, y todo eso queda por escrito. Registrado. Y tienen que firmar. Entonces no es así tampoco tan sencillo de afirmar en términos, digamos, rimbombantes. Ajá. O tratar de confundir a la opinión pública que se apareció un fiscal sin rostro. Eso, desde mi opinión personal, es absolutamente falso, porque no sería creíble de ningún punto de vista, como han venido surgiendo ya otras informaciones en esa línea de análisis, planteando una serie de situaciones coloquiales para generar mayor polémica, ¿no? Y extrañeza, sobre todo en cuanto a cómo relatan los hechos. Ahora también quisiera consultarle su percepción respecto a este cambio de la defensa legal de Pedro Castillo. Ahora la va a asumir el señor Ronald Atencio, ya la asumió, y bueno, Aníbal Torres ha quedado excluido. ¿Esto le podría favorecer? Muchos expertos, analistas decían que efectivamente tener a Aníbal Torres como defensa no le iba a significar un progreso en cuanto a poder llegar a una mejor situación en el marco legal de Pedro Castillo. ¿Usted cómo lo interpreta? Mira, la defensa es una estrategia diseñada para poder contrarrestar las imputaciones que está desarrollando el Ministerio Público. El rol de los abogados es importantísimo, o sea, no puede haber una defensa si no está presente un abogado. Eso es un derecho de contenido constitucional que es de todo punto de vista incuestionable. El derecho a la defensa está garantizado. Claro, en el caso del señor Torres, habiendo o estando él, digamos, directa o indirectamente involucrados en las investigaciones, creo que como parte de esta estrategia es fundamental separar lo que es el derecho de la defensa de lo que son las imputaciones que se están planteando sobre el particular. Entonces, lo adecuado, lo recomendable, lo más conveniente es que quien ejerza la defensa no se vea involucrado o no haya estado involucrado en los hechos que son objeto de la investigación, para que pueda, digamos, desempeñarse cumpliendo con todas las atribuciones, planteando todas las objeciones que considere pertinente. Es decir, en otras palabras, no puede ser juez y parte. Entonces, yo creo que eso es una medida importante desde el punto de vista estratégico, y creo que así debió haberse planteado las cosas desde un primer momento, ¿no? Justamente esta mañana veía en una entrevista al nuevo abogado del expresidente Pedro Castillo, Ronald Atencio, que él decía que era muy importante la interpretación, porque le consultaban justamente, Pedro Castillo tuvo la intención de cerrar el Congreso, las Fuerzas Armadas, los policías finalmente no acataron esta decisión, pero lo cierto es que hubo una intención, un dolo. Usted que es experto en la materia jurídica me lo puede precisar mejor, pero recurrir a la interpretación, ¿qué podría significar? Mira, para poder ubicarnos exactamente en términos procesales, en el desarrollo de todo lo que está aconteciendo, hay momentos para poder plantear los medios de defensa. Estamos en una etapa de indagación que posiblemente se va a convertir en una etapa de investigación, como lo acabo de manifestar. En la investigación tendrá que acopiarse la mayor cantidad posible de elementos a favor o en contra. Los abogados de la defensa tienen todo el derecho de plantear los medios que considere pertinente. Y respecto a la imputación en particular, es un tema eminentemente relacionado a la tipicidad del hecho, es decir, si los hechos que están motivando la investigación encuadran o no encuadran dentro de un tipo penal. Ese es un tema que tendrá que ser analizado y tratado, y la defensa tiene todas las atribuciones y derechos para plantear las objeciones que considere pertinentes. Una vez que se ha agotado la investigación, tendrá que venir la acusación. En esa acusación, el tema de la tipicidad es la columna vertebral de la imputación. Eso tendrá que ser sometido a consideración de un juez de acuerdo a lo que manifieste la posición del Ministerio Público, porque ellos son los que tendrían o van a tener que plantear la acusación, y los abogados tienen todo el derecho a objetar desde el punto de vista jurídico, normativo, dogmático, si el hecho está o no está tipificado como delito en la legislación penal. Eso se tendrá que ver en su oportunidad, ¿no? Sí, a mí me causa extrañeza porque
Se escucha bastante recurrente que, bueno, no se firmó el acta del Consejo de Ministros para dar este cierre del Congreso y las otras medidas, que no se concretó legalmente, que solamente fue una intención. Otros parlamentarios de izquierda que visitaron a Pedro Castillo indicaron que fue un decir. Entonces, siento como que la intención respecto a la ejecución de lo mismo generaría tal vez algún tipo de beneficio en cuanto a la situación legal de Pedro Castillo. Mira, es un hecho, como todo proceso penal, como toda investigación, es un hecho especialmente controvertido, porque en eso justamente se caracterizan este tipo de imputaciones. Tendrá que aportarse los elementos de convicción suficientes, las pruebas, todos los medios necesarios que hay que actuar, testimoniales, declaraciones, reconstrucciones, inspecciones, documentos, tacha de documentos, peritos, todos los medios imaginables que uno pueda en su mente como abogado recurrir, y tendrá que dirimirse y debatirse dentro de la investigación y la acusación. Paralelamente a eso, hay que cumplir también con todas las formalidades. ¿Por qué? Porque justamente la presencia de un juez de tutela es el que tiene que marcar el curso de la investigación y evitar que haya excesos por parte de la Fiscalía, como también evitar que haya excesos por parte de la defensa. Por eso la presencia tan importante de un magistrado de la Corte Suprema, que incluso puede recurrirse en una segunda instancia cuando uno está en desacuerdo con las decisiones que puede emitir el juez de tutela, pero su misma razón de ser de ese juez, que se denomina juez de tutela, es para tutelar, proteger y defender los derechos que están reconocidos en las normas internacionales, en la Constitución política y en el Código Procesal Penal o en el Código Penal. Por eso se llama juez de tutela. Entonces hay que someter a consideración de este juez de tutela cualquier objeción que uno considere que es excesiva, que se está violando el debido proceso, que no se ha respetado, y será el juez de tutela el que mantendrá la formalidad del proceso, porque una cosa es un juez de tutela y otra cosa será un juez de fallo, que será el que tendrá que resolver si es que llega la instancia correspondiente, si se cometió o no se cometió el delito, en el sentido que acabo de manifestar. Sí, ¿no? Doctor, justamente el presidente de Colombia, el señor Gustavo Petro, emitió un comunicado también demostrando preocupación por la situación de Pedro Castillo, inclusive convocando a instancias internacionales. Entre ellas pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos proteger a Pedro Castillo. ¿Usted cómo lo interpreta? ¿Qué potestad podrían tener este tipo de entidades? Bueno, la injerencia de gobiernos extranjeros, al margen de que están prohibidas por los principios que rigen el derecho internacional público, es en alguna forma interferir en la jurisdicción nacional. Los mandatarios que representan a los países deben mantenerse al margen, porque nadie puede rogarse prerrogativas para ingerir o interferir en una jurisdicción de un país extranjero. Con mayor razón cuando se recurre pues, al sistema interamericano de derechos humanos. Cualquier persona puede recurrir al sistema interamericano, no necesariamente tiene que ser un presidente, como que creo que ya lo están haciendo. La Comisión Interamericana es una instancia administrativa, no es una instancia jurisdiccional. Bien. Por eso que solamente puede emitir medidas cautelares. Si efectivamente se agota la instancia administrativa ante la Comisión y la Comisión considera que se están violando lo que está establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, entonces la Comisión tendrá que hacer suya esa denuncia y formalizar un pedido denunciando al Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una cosa es la Comisión, otra cosa es la Corte. La Comisión es una jurisdicción administrativa, la Corte es una jurisdicción que sí tiene que ser objeto de coerción y se tiene que acatar lo que dispone la Corte Interamericana. Bien. Si continúa la controversia en esta línea de análisis, entonces la Comisión denunciará al Estado peruano ante la Corte y la Corte eventualmente, si lo considera pertinente, puede aplicar medidas provisionales en las que sí el Estado peruano tiene que acatar lo que disponga la Corte Interamericana. Pero para llegar a la Corte, primero hay que
transitar por un largo camino, que significa agotar la vía administrativa, cumplir también con todas esas formalidades, porque no solo se trata de que intervenga o no intervenga la comisión también tiene que ser respetuosa de todas estas formalidades que en forma resumida estoy explicando en estos momentos, ¿no? Sí, doctor, y tendría que venir una comisión al Perú para analizar la situación, ver bajo qué condiciones está Pedro Castillo, y por otra parte, además del presidente de Colombia, Gustavo Petro, también sabemos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está muy pendiente a la situación de Pedro Castillo. Inclusive también él estaría promoviendo este tipo de medidas ante la Corte Interamericana. Mira, lo recomendable es que el Estado peruano defienda su fuero nacional y sea totalmente reticente y rechace a través de la Cancillería cualquier injerencia por parte de un país extranjero, porque como vuelvo a manifestar, estos hechos, más que contribuir a esclarecerlos, enturbian el escenario político, pero eso ya es un tema de política exterior. Yo me imagino que el Ejecutivo, la Presidencia de la República a través de la Cancillería, debe exteriorizar su actitud de protesta frente a la flagrante intervención de gobiernos extranjeros que evidentemente en muchísimos casos se encierran no tanto en el sentido de esclarecer y lograr la verdad, sino enturbiar políticamente como parte de una estrategia hemisférica, dependiendo quién está siendo investigado, porque están tratando, creo yo, esa es la percepción, por lo menos a nivel de la Comisión Interamericana, de enturbiar el proceso. Pueden solicitar la presencia de veedores, de comisiones, de la Cruz Roja, en fin, tienen todas las prerrogativas para poder exigir que se constate y que se respete el debido proceso. Bien, bien, doctor Lamas Puccio, estaremos muy atentos entonces al desarrollo, bueno, de toda la situación a nivel nacional, que lamentablemente hay inestabilidad en muchos aspectos y es importante que los ciudadanos entiendan también el marco legal de lo que está ocurriendo en torno a Pedro Castillo, a su círculo más cercano y también a las repercusiones que tuvo su decisión del pasado 7 de diciembre. Muchas gracias.